Bueno, os voy a explicar hoy el sistema periódico, algo que ya conocéis también desde cursos pasados, pero lo vamos a repasar en este pequeño tutorial. El sistema periódico, tal como lo conocemos hoy en día, tiene su origen en el que propuesto por Dmitri Mendeleev, un ruso que en 1869, en unos sitios dice eso, en otros en 1870, fue capaz de colocar los 63 elementos que se conocían entonces en orden creciente de masa atómica. Es decir, cada elemento que vemos aquí, por ejemplo aquí pone 694, el siguiente 901, el siguiente 1081, 12, 14 con algo, 16, 19, fijaros cómo cada elemento que está situado más hacia la derecha tenía o tiene una masa atómica mayor. Bueno, ordenó los 63 elementos que se conocían, pero lo increíble de Mendeleev fue que aquellos elementos químicos que no habían sido descubiertos, recordar que ahora son más de 100, de aquella época solo 63, él fue capaz de predecir qué posición ocuparían y qué propiedades químicas y físicas iban a tener esos elementos químicos. El problema que tuvo Mendeleev es que la aparición de nuevos elementos, como por ejemplo el helio, que él no conocía, le alteró un poco esa ubicación de los elementos en la tabla periódica. Pero, aunque fue muy precisa, fue Moseley, unos años después, en 1914, el que colocó los elementos, en vez de número másico creciente, los ordenó en número atómico creciente. De esta manera, los elementos fueron demostrados que las propiedades de ellos dependían de sus números atómicos y no de sus números máxicos. Bueno, una de las cosas que os tiene que dejar fascinados es que los elementos, fijaros que están formados por 7 periodos y por 18 columnas, también llamados grupos o familias. Bueno, lo pone ahí arriba, pero vamos a observar un poco la tabla periódica. Fijaros, como hay 7 periodos, sabéis hacer las configuraciones electrónicas y a partir de ahora, una vez que sepáis hacer la configuración electrónica, aparte de decirme cuáles son los electrones de valencia, si es un metal, si es un no metal, si va a formar tal ion, si no va a formar tal ion, vas a saber, una vez haciendo la configuración electrónica, qué periodo y qué grupo va a tener ese elemento en la tabla periódica. Fijaros que vuelvo a repetir, hay 7 periodos, es decir, el periodo 1 correspondería al helio, el periodo 2 litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, así por ejemplo el periodo 5 sería el rubidio, el estroncio, etcétera, etcétera, indio, estaño, antimonio, hasta el xenón. Y, aparte de los 7 periodos, que quiero que empecéis a entender que cada periodo va a corresponder a las 7 capas, acordaos del diagrama de Moller, que pueden tener cada uno de los elementos de la tabla periódica al hacer su configuración electrónica, recordar, al ir colocando sus electrones en capas, acordaos que había estas 7 capas. Bueno, pues según esto, el helio solamente va a tener electrones en la capa 1. El sodio, el magnesio, el aluminio, fijaros que estamos en el periodo 3, si hacéis las configuraciones electrónicas, vais a comprobar que va a tener electrones hasta la capa 3. Si ahora cogiera el cesio, ¿hasta qué capa va a tener el cesio electrones? Hasta la 6. ¿Y el osmio? Bien, hasta la 6, igual que el plomo. Y el francio, por ejemplo, tendría electrones hasta la capa número 7, es decir, tendría electrones en las 7 capas posibles. ¿Por qué no hay más capas? Porque no se conocen elementos por encima de los que tenemos aquí, aunque siempre se dice que hay 103 más o menos. Bueno, hablo de los 7 periodos y ahora hay 18, fijaros, desde el 1 hasta el 18 grupos o familias, en los cuales esos elementos tienen propiedades iguales. La primer grupo, que es el de los alcalinos, fijaros que tienen todos ellos la misma valencia, valencia 1. Fijaros la segunda columna, que son los alcalinotérreos. Fijaros que todos ellos tienen valencia 2. Acordaos cuando estudiábamos las valencias de los no metales, fijaros cómo casi siempre todos los elementos que estaban en el mismo grupo tenían las mismas valencias. Había muchísimas excepciones porque las hay y hay que tener conocimientos químicos más avanzados para entender muchas más, pero básicamente así se cumplen.
Bueno, pues ya tengo las familias o grupos, alcalinos, alcalinotérreos, los carbonideos, nitrogenideos, anfígenos, los halógenos, los gases nobles. Recordar que todos ellos tienen 8 electrones en la última capa, menos el helio, y eran los únicos estables no reactivos. Bueno, pues una vez que hagamos esto, ahora vamos a hacer configuraciones electrónicas y vais a saber, por ejemplo, si os dijera el Z26, sin saber qué es el hierro, vais a saber que el hierro está en el periodo 4 y en el grupo 8. Si ahora os dijera hacer el Z50, vosotros vais a saber, sin saber qué es estaño, que el Z50 es el periodo 5 y es el grupo 14. Y así sucesivamente. Voy a poner otro ejemplo. El cobalto Z27 pues pertenecerá al periodo 4 y al grupo 9. Fijaros. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, os voy a explicar ahora mismo cómo sería la lectura, pero es bastante simple. Fijaros que aquí hay dos S. Hay dos grupos, perdón. Este va a ser el S1 y este es el S2. Acordaos, electrones en orbitales S caben como mucho 2 electrones. Este va a ser el S1, aquí habría que escribir S1 y aquí debería escribir S2. Fijaros los P's. ¿Cuántos eran los P's? ¿No eran 6 en la configuración electrónica? Pues el P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Fijaros cómo aquí hay 6 P's. Acordaos de los Ds. ¿Cuántos eran los Ds? ¿No eran 10? Vamos a este trocito de aquí y ya os vais a fijar como los elementos de transición interna son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde el D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Y alguno estará pensando en los F14. Los F14 los tenemos aquí. Fijaros lo que pasa que los lantánidos y actínidos, también llamados tierras raras, se trabaja muy poco con ellos. Desde aquí hasta aquí tienen que estar los 14, aunque fijaros que el lantano y el actinio deberían estar aquí. Estos dos deberían colocarse aquí. Es decir, los 14 empiezan desde el cerio y torio. Fijaos cómo hay 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pero repito, con lantánidos y actínidos no se trabaja nunca en secundaria. Espero lo hayáis entendido.